Bueno, buenas tardes a todos y todas las que habéis querido venir así ya a las 4 y poco, porque sabéis que nos esperan ahora, bueno, unas charlas realmente interesantes y por las cuales merece la pena, pues oye, venirse a estas horas, evitar la siesta. Nos hemos tomado un café justo antes de venir y además van a ser, como digo, muy interesantes. Seguimos en esta tercera edición del Foro Marino y si esta mañana hemos tenido oportunidad de escuchar distintas voces que nos han hablado, bueno, de todo un poquito y de las que hemos aprendido también sobre temas muy interesantes, esta tarde no va a ser menos. Desde el equipo promotor entendemos la sostenibilidad también como un atractivo y un activo turístico y por eso es importante demostrar a empresarios y a las administraciones que la inversión en la conservación del mar también genera beneficios y más aún en territorios como las islas, donde es un activo fundamental para todo el activo y el desarrollo económico. Por eso arrancamos con las conferencias de esta tarde hablando de economía azul. De nuevo, dando la bienvenida ya a Ignasi Ferrer, CEO de Sustainable Ventures, David Álvarez García, director ejecutivo de Coaxa, Noelia Hernández, joven exploradora de National Geographic, y María Belén Caro, responsable de Angel Shark Project, que va a entrar por videoconferencia. Enseguida la veremos, espero, por aquí detrás, ya que no ha podido acompañarnos hoy de forma presencial, y a nuestro querido Aniol Esteban, director de la Fundación Marilles, quien va a moderar esta charla. Les dejo con él. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Tal como decían, venir ahora a las 4:30 tiene doble valor. Vuestra presencia aquí tiene doble valor. Sabemos quiénes sois, nos quedamos. Y a todos y todas aquellas que nos siguen online, esperemos que no os va a decepcionar estas dos sesiones. Tenemos la primera de Economía Azul y luego la de Pesca. Y van a ser unas excelentes sesiones con unos ponentes espectaculares. Vamos a empezar antes de... voy a explicar un poco cómo vamos a coordinar y a organizar la sesión esta tarde. En primer lugar, vamos a tener 4 ponencias que serán de unos 10 minutos cada una. Y luego, esto es un foro, con lo cual va a haber preguntas, va a haber conversación, va a haber debate. Y os animamos a que penséis preguntas para intervenir, para comentar, para participar, porque esta es la naturaleza del foro. No estamos aquí para hablar solo entre nosotros, por muchas cosas interesantes que se puedan decir, sino que estamos para participar. El término economía azul es de los que están más de moda y corre riesgo de devaluarse como se ha devaluado el término sostenible, el término verde, el término incluso circular. Son términos que se repiten tanto que al final, ¿qué sucede? Que cada cual interpreta algo distinto. Y a mí me gustaría recuperar los criterios que ha marcado Tony Riera esta mañana sobre lo que es una empresa que trabaja en la economía azul. Yo creo que no es solo una empresa que está vinculada al medio marino directa o indirectamente, sino que es una empresa que es guardián y está comprometida con la sostenibilidad, incluso la mejora y regeneración de ese medio marino. Y para ello, esta mañana hemos tenido una presentación muy buena de Tony Riera que nos creaba un marco muy bueno sobre el cual trabajar, pero hoy y esta tarde vamos a escuchar ejemplos más específicos y vamos a entrar un poco más al detalle. Vamos a huir del término generalista de economía azul y vamos a tener unos cuantos ejemplos. Para ello tenemos a Ignasi Ferrer de Sustainability Ventures, que nos va a explicar cómo se pueden diseñar algunos proyectos al respecto que van en esta línea y lo que está haciendo desde su empresa, su iniciativa para conseguirlo y también los retos que uno tiene. Tenemos a Noelia, joven exploradora de National Geographic, que nos va a hablar de su experiencia en Costa Rica y luego del estudio que está haciendo sobre economía azul aquí en Pitiusas. Tenemos a David Álvarez, con quien hemos trabajado
en un proyecto de capital natural marino en la Reserva Marina de Cala Ratja de Llevant. Él es director de Ecoaxa y también nos hablará un poco de capital natural marino y de este ejemplo concreto. Y nos acompaña María Belén Caro, muchas gracias por estar aquí, del proyecto Angelote, The Angel Shark Project, que nos va a contar cómo la presencia de esta especie emblemática pues tiene un rol importante en atraer un turismo de naturaleza en las Islas Canarias. Así que muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Vamos a empezar con Noelia y nosotros nos vamos a retirar un poquito hacia atrás para no obstaculizar la visión de la pantalla. Iremos haciendo para atrás, para adelante y todo tuyo, Noelia. Adelante. Muchas gracias, Aniol. Bueno, lo primero, dar las gracias al comité, al equipo patrocinador y promotor, y por haberme invitado a esta sesión de Economía Azul con tales expertos. Yo no soy economista, soy conservacionista, entonces mi charla va a ir orientada en esa línea. Me han dicho que va a salir aquí la presentación y no la veo. A ver, se adelanta. Vale. Economía oceánica sostenible. Proteger para prosperar. Voy a empezar un poquito catastrófica, pero el mal siempre, yo lo metería dentro de la tragedia de los comunes como el primer perjudicado. Todos nos beneficiamos de él, a todos nos interesa protegerlo, pero no ha sido así. Todos lo hemos utilizado, y cuando digo todos es todos, conservacionistas, turismo, pescadores, de la manera que más nos beneficia. Pero no nos ponemos de acuerdo para protegerlo y hacer que realmente sea un modelo, aunque me regañe Tony por decir modelo, económicamente sostenible y ser parte como un todo, ¿no? Siempre se ve como la víctima y no como la solución. Sabemos que aporta 50% del oxígeno, que captura 93% de dióxido de carbono y podría seguir así un largo etc. de beneficios que ecológicamente y también a nuestra salud nos beneficia, nos aporta. Pero más allá, también genera 1,5 billones de dólares a la economía mundial, genera 237 millones de trabajo solo en el sector de alimentación y un 90% de los bienes que se comercializan son transportados vía marítima. No voy a entrar en estos números porque os aseguro que si sigo podemos hacer un largo etc. y para eso están mis compañeros, los economistas, y les voy a dejar a ellos esta parte. Y ahora os voy a contar un poquito de mi trabajo en Costa Rica. Y muchos pensarán, bueno, ¿qué pinta Costa Rica, no? Pues yo me fui a este sitio llamado Península de Osa a trabajar en conservación marina, un sitio catalogado como de los de mayor intensidad biológica a nivel del planeta. Costa Rica es un país que, para quien no lo sepa, a nivel mundial lidera la conservación en la parte terrestre, pero en la parte marítima todavía les queda mucho. Y yo fui con la oportunidad de llegar allí, crear un programa marino y trabajar en su protección. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando yo empecé a investigar, a ver lo que ocurría, me di cuenta de que las comunidades de la zona tenían falta de recursos económicos. Era un sitio muy rico, pero había mucha pobreza también. Y yo tenía que trabajar en mejorar la protección marina, pero no me podía olvidar de esa parte de comunidad. Entonces lo que intenté fue pensar qué proyectos puedo poner en marcha que con una mayor protección pueda ayudarles a que produzcan más y a la vez a prosperar. Entonces, en las imágenes que podéis ver aquí, en la izquierda o la derecha, en vuestro caso, son unos piangüeros que capturan unos moluscos en las raíces del manglar. Esto fue en un documental que hice con ellos. Y sí, hay que ir por medio del río, subiendo la marea, a buscar la piangua, que es este molusco, y es donde hacen ceviche. Lo cual, por cierto, está muy, muy mal pagado. Vamos, no merece ni la pena meter. Cualquiera de aquí diría, no me meto ni ahí por lo que me van a pagar. Y en la otra foto es otro piangüero de otra zona que los manglares están en detrimento.
Entonces, lo que hicimos fue, desde Conservación OSA, la ONG con la que trabajaba, generar un proyecto, crear un proyecto en el que los piangüeros se les pagaba por plantar manglares, a la vez se estaba fomentando mejorar el medio ambiente y se favorecía que pudiesen pescar, capturar más piangua. Eso fue uno de los proyectos que se hicieron. Otro es ecoturismo marino responsable. La zona en la que trabajaba hay ballenas tanto del norte como del sur que han dado a luz sus crías, existe la oportunidad de hacer pesca turística artesanal, hay manglares, como dije antes, corales, delfines, tortugas. Sin embargo, los pescadores eran y son bastante pobres. Entonces, ¿por qué no utilizar los recursos paisajísticos, los recursos naturales para mejorar y generar otras alternativas paralelas a la pesca? Entonces, siguiendo el caso de Cabo Pulmo, una comunidad de pescadores en Baja California, que han conseguido, gracias a la protección, vivir y salir adelante, pues hemos intentado implementar proyectos de ecoturismo con los pescadores artesanales. Otra de las oportunidades y trabajos que hemos intentado generar en colaboración con Rising Coral, una ONG que trabaja en la restauración de corales en Costa Rica, es capacitar a mujeres locales. Las enseñábamos a hacer restauración y las dábamos empleo. Entonces, volvíamos a generar una oportunidad de trabajo y generar beneficios a partir de la conservación. Perfecto. Y antes he escuchado a Marta decir, bueno, ¿y por qué no hacer ciencia con turistas, ¿no? Conseguir financiación. Bueno, pues allí lo hacíamos. Y no solo hasta los pescadores. En lugar de tener un capitán y comprar un bote para ellos, pues les decía a los pescadores que había momentos que no salían a pescar. ¿Quién nos lleva? Generamos un contrato y os pagamos. Y aquí tenéis un pescador con un dron marino, que fue muy gracioso enseñarle a manejarlo. Y luego en la otra foto, el proyecto de tortugas marinas, donde muchos turistas van y pagan dinero por ello. Y también la idea es que la gente local se les puede ayudar económicamente haciendo el monitoreo y vigilancia. Bueno, una de las cosas que ocurrió cuando trabajaba con pescadores es que muchos de ellos me decían pues, que no conseguían suficiente para salir a fin de mes. Entonces hicimos un estudio socioeconómico, también con fines de protección, y salió algo bastante interesante, y es que solo del 6 al 20% del producto final de la pesca se quedaba el pescador artesanal. Esto era irrisorio, y el 20% ocurría muy pocas veces, en el mejor de los casos cuando iban a los restaurantes directamente. Entonces, una de las alternativas, y dependían del turismo, esa es otra. Con el COVID no salían ni a pescar porque decían, ¿para qué si no tengo quien vendérselo? Entonces, se va a poner un proyecto en marcha de trazabilidad en el que se dé un valor agregado. Aquí puedes suponer esto irrisorio porque hay lonjas, pero allí no hay lonjas. Entonces, con un equipo de rémora, la idea es una balanza inteligente donde hace unas fotos, se tiene en un sistema, y la idea es crear una aplicación que la gente pueda comprar directamente a las asociaciones de pescadores. Hay un mayor precio. Les comentaba a mis compañeros en la hora de la comida que allí el rape lo tiraban, allí no se utilizaba. Y a mí me tomaban de loca cuando decía lo que valía en España. Entonces también es una parte cultural, y creo que también nosotros tenemos que cambiar la manera en la que consumimos para que sea una economía oceánica sostenible. Si nosotros no demandamos ciertas especies, tampoco el pescador le va a importar ir con lo que haya si se va a vender al final. Entonces, no solamente es cuestión de pescadores, es también de nosotros mismos las decisiones que tomamos. Bueno, ¿y qué voy a hacer ahora, no? He puesto un ejemplo de Costa Rica. Si con pocos recursos se pueden hacer tantas cosas, imaginad lo que podemos hacer aquí nosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un estudio socioeconómico a más detalle, como lo que había explicado Antonio en la primera sesión, para cuantificar cuántos beneficios se generan a partir del océano en las islas Pitiusas, tanto en Ibiza como Formentera, cuántos números de puestos de trabajo, cuánto más se puede conseguir si conseguimos protegerlo. Y hay algo importante, y es que una economía oceánica sostenible, como he dicho antes, si lo protegemos más, podemos generar
más recursos naturales y a la vez podemos prosperar. También pueden existir otras alternativas de trabajo y diversificar, algo que a veces no nos planteamos. A nadie, una mujer de Costa Rica, se imaginó que podía hacer restauración de corales con 40 años. ¿Por qué nosotros no somos capaces de hacer otros trabajos y otras alternativas? Y algo, aunque está aquí esta última diapositiva, quiero comentar una frase que la escuché a una investigadora que se llama Jane Lubchenco, que trabaja en temas de áreas marinas protegidas, y dijo en la pre-COP: el océano no es tan grande para no fallar, pero sí lo es para reparar. No tenemos oportunidad de comprar otro como un coche si se estropea, solamente tenemos una oportunidad. Y sale más rentable invertir ahora en su protección que el día de mañana encontrarnos con un caso como el del Mar Menor, que no está muy lejos de aquí. Entonces pensemos en esto, porque esto al final es una inversión y tenemos que mantener que haya ese fondo ahí y que nos genere unos intereses. Entonces trabajemos por su conservación y tendremos más beneficios económicos y saludables también. ¿Puedo cambiar? Muchas gracias, Noelia. Y si estabais buscando cuáles eran las pocas letras que no se leían de tu email, era Hernández. Noelia Hernández Muñoz sin la N, @gmail.com. También quiero decir una cosa, que como iba tan acelerada, para no pasarme del tiempo, el estudio está haciéndose en colaboración con National Geographic, Ibiza Preservation, Marilles y Asociación Belmarí. Y creo que con también los consejos los vamos a involucrar, los pescadores artesanales, y es bienvenido todo el mundo que quiera. De hecho, es lo importante, que todo el mundo participemos y que hagamos un estudio con el detalle posible. Y bueno, pues estáis todos invitados y luego hablamos. Fantàstic, muchas gracias. Ignasi, ¿vols xerrar de peu o vols seure on està la Noelia? No, yo me prefiero moverme un poco, porque si no... Perfecto, pues ahora Ignasi Ferrer de Sustainability Ventures nos va a contar pues cómo se pueden traducir alguna de estas ideas en proyectos. Yo conocí a Ignasi hace 2 o 3 años en Barcelona y hubo mucha conexión. O sea, los que trabajamos en temas de economía ambiental aún somos pocos. O sea, aún somos pocos, somos raros, y cuando nos encontramos hay como una cierta coleguismo, ¿no? De, tú también te mola este tema, ¿no? Y fue muy inspirador escucharle, y estamos muy contentos de tenerle aquí. A ver qué nos cuentas. Adelante. ¿Está activado su...? Sí, ahora sí. Uy. Vale, bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por invitarme y enhorabuena por la iniciativa. Me parece extraordinario. Primero, la organización, y segundo, los contenidos, que por la mañana han sido brutales. La tesis que voy a defender y que voy a compartir con vosotros es la que se resume en el título: podemos vivir del mar y con el mar, en línea con lo que explicaba esta mañana Toni Riera. Para situaros un poquito qué estoy haciendo y lo que comentaba ahora Aniol, yo estoy tan convencido de esa tesis que hace 5 años dejé una posición en una multinacional como consejero delegado y decidí lanzarme a perseguir este proyecto, en el que básicamente lo que estamos haciendo nosotros es crear e impulsar proyectos rentables y escalables que restauren, potencien y gestionen sosteniblemente el medio marino. Este es nuestro mantra, nos lo repetimos cada día, y para hacerlo básicamente lo que estamos haciendo es identificar innovaciones científicas sobre las que construir modelos de negocio que sean, insisto, rentables y escalables, es decir, que no tengan que vivir ni de la filantropía ni del dinero público. Y la sostenibilidad tiene que ser 360, ambiental, social y económica. Todo eso, evidentemente, supone que desarrollamos soluciones basadas en la naturaleza. Hoy en día, Sustainable Ventures, lo que tenemos ya después de 5 años son 180 instituciones con las que colaboramos a nivel global, de las que sacamos conocimiento, de las que obtenemos e identificamos esas oportunidades para trabajar con ellas. Tenemos identificadas 70 startups con sentido, es decir, que tienen capacidad de crecimiento en el radar. Estamos asesorando a algunas instituciones y empresas para ayudarles a hacer esa transición hacia una economía marina sostenible. Y tenemos desarrolladas 2 spin-offs, 2 compañías, 2 filiales, una que es Ocean EcoStructures, que luego os hablaré un poquito más, que transforma infraestructuras grises en oasis azules, y otra que es Smart Oceans, que organiza eventos como summits o eventos de ciencia ciudadana, básicamente para sensibilizar. Porque como comentaba Aniol antes, cuando empezamos hace 5 años, y los que llevamos un cierto tiempo en el mundo de la sostenibilidad, hace 5 años explicábamos de la economía azul y se nos miraba con una cierta cara de marciano.
Entonces, el concepto no entraré porque por suerte esta mañana Tony Riera nos ha hecho una presentación extraordinaria y en la cual además ha hecho algo que yo agradezco mucho, que es centrar el concepto de la manera que nosotros también lo creemos y como era hasta hace apenas 6 meses, que es economía azul, es economía marina sostenible. Estábamos muy preocupados y por eso había puesto esta transparencia, porque en los últimos 6 meses estamos viendo incluso en algún documento de la Comisión Europea que se empieza a hablar de economía azul sostenible, lo cual es una aberración porque sería decir economía marina sostenible. Esto obedece a que se empieza a confundir la economía azul con la economía marina y genera, digamos, un punto de confusión que creemos que no es bueno porque lo que acabará haciendo es prostituir el concepto o agotarlo. Entonces, economía azul es economía marina sostenible. Tony esta mañana lo ha explicado muy bien y le añadiría un matiz que es un objetivo a alcanzar. No estamos ahí, no es un objetivo en estado puro, a lo mejor no llegamos nunca, pero que hemos de converger todos. Y hemos de converger todos básicamente por una reflexión que creo que también hacía Tony y también comentaba antes Noelia, y es que efectivamente el mar es una gran fuente de riqueza para la humanidad, de todo tipo, comida, oxígeno, bienestar, alimentos, energía, petróleo, y minerales, pero en el estudio que hizo en el 2012 la Comisión Europea lo que descubrió es que 2/3 de esta riqueza, que es fundamental para nuestro futuro, solo estarán disponibles en el futuro si el mar está en buena salud. Y aquí, a partir de aquí, surge el concepto de economía azul, en el Limassol, en la conferencia de la Comisión Europea, después el The Economist lo acuña, etcétera, etcétera. Con lo cual, como yo digo a veces a algún inversor al que le presentamos proyectos, incluso si el medio ambiente no te interesa demasiado, lo cual es una lástima, incluso yo decía siempre antes a Trump, le debería interesar la economía azul porque es que si no, no hay crecimiento, no hay desarrollo social. Entonces, comentaba esta mañana Tony la importancia y el potencial de la economía azul. Hay una línea que ahora justo también Noelia ponía el ejemplo, es el mar tiene una enorme capacidad de generar riqueza per se. Los activos que tiene, y luego David nos hablará ampliamente de esto, está muy demostrada con algunos ejemplos que pongo aquí. Hay un número que se publicó a inicios de año que es el coste de regenerar todo lo que hemos destrozado en los últimos 100 años, es aproximadamente 2,5 trillones de dólares. Los beneficios que generaría si lo pudiéramos hacer con una varita mágica es aproximadamente 10 trillones de dólares. Es decir, parafraseando lo que comentabas, efectivamente sale a cuenta restaurar lo que hemos roto. Alexandra Cousteau comentaba hace un par de años en una conferencia que hay más riqueza efectivamente en regenerar lo que hemos destruido que en explotar casi lo que nos queda todavía. Con lo cual, ahí seguimos viendo que existe esa oportunidad. Y la clave está en la tecnología. Es decir, ¿qué es lo que hace posible esa economía azul? ¿Qué hace posible que podamos vivir de los océanos y con los océanos? Eso es la tecnología. La tecnología, hoy en día, el avance científico que se deriva en tecnología nos permite, primero, una gestión eficiente y sostenible de los recursos marinos en las industrias que ya tenemos, pesca, shipping, oil and gas, incluso el mining, que siempre es perjudicial, pero hacerlo más sostenible, eso ya es una gran oportunidad para transformar y por tanto de creación de riqueza, pero es que además la tecnología está generando oportunidades en nuevas industrias que no sabíamos que podían existir, singularmente y además sostenibles, en biotech, todo el mundo de alimentación, tema farma, dermo, biotejidos, por ejemplo. En el mundo de la regeneración, el número que acabo de poner es un ejemplo, y además aquí en Baleares tenemos el caso de Carlos Duarte como uno de los grandes paradigmas de la regeneración ambiental y del turismo regenerativo, que es una de las grandes oportunidades que existen, pero también en infraestructuras. Podemos hacer que las infraestructuras, es lo que hace Oceanic Structures, puedan ser regenerativas. Y otro frente que también se ha salido esta mañana, que es el mundo del data collection, todo lo que es el conocer y recolectar datos de los ecosistemas, de los océanos, para conocerlos mejor, gestionarlos mejor, pero también para que las empresas puedan ser más rentables, por ejemplo las de shipping, optimizando sus rutas, reduciendo los gastos, reduciendo la contaminación que generan. Con lo cual, la tecnología actual, el conocimiento científico permiten vivir del mar y con el mar. Y me gustaría enseñaros 4 ejemplos. ¿Vamos bien de tiempo? Perfecto. Vale. Os voy a poner 4 ejemplos en cuatro sectores. Uno es Oceanic Structures, lo comentaba hace un minuto. Es una compañía, en este caso es una filial nuestra, es una gente que ha desarrollado una tecnología que permite transformar un puerto, un aerogenerador, una estación de petróleo, un data warehouse submarino de Google en un espacio de generación de vida, en un oasis, en un centro de biodiversidad que además tiene un efecto, en este caso secundario porque no es la prioridad, que es captura de carbono, lo cual permite revitalizar espacios que durante muchos años han estado muertos. Insisto, una marina, un puerto deportivo o una zona de aerogeneradores.
El otro caso, este sería un primero, que además tiene unas derivadas que se pueden utilizar en la industria turística. Se puede hacer ya que una zona, pongamos una Costa Dorada, una zona en la cual ha habido un turismo muy intensivo y en el cual se ha perdido riqueza, una zona con mucha presión humana, Bahía de Palma, se puede regenerar, se puede recuperar la biodiversidad, se pueden aflorar bienes y servicios ecosistémicos, que luego veremos con David, que se han perdido, y a partir de aquí crear una nueva oportunidad, lo que está haciendo el equipo de Med Gardens. Esa línea se puede, y se pueden crear, creo que lo preguntabas, José, se pueden crear líneas de crecimiento económico, de monetización, a partir del cual se pueden financiar estos elementos sin necesidad de siempre recurrir a la administración pública. Lo mismo con el caso de Javier, del tema de la arqueología. Existen modelos y existen fórmulas para hacerlo. Otro ejemplo, Lagosta. De este no tengo un slide. Lagosta es una compañía francesa que se dedica al biotech, algo tan original como era una compañía dedicada en origen a criar langostas para la restauración. Las langostas cambian el caparazón. Lo que hacen ellos es aprovechar el caparazón de la langosta después del cambio para extraer un producto que se encuentra en estado puro, si la langosta ha sido criada en agua sin contaminar, y este producto en estado puro vale $100.000 el kilo. Solamente se puede conseguir si vas a pescar krill a la Antártida. Evidentemente, pescar krill en la Antártida es, primero, muy costoso, segundo, desde un punto de vista ambiental es terrible. Si lo haces aprovechando caparazón de las langostas, evidentemente, que además lo cambian, con lo cual no tienes que matar al animal. Esto permite un aprovechamiento de un residuo biológico que antes era un problema. Esta compañía acaba de cerrar una ronda de financiación Serie A de unos cuantos millones, le está funcionando bastante bien. En Data Collection and Analysis es el caso de Orbitaleos, empresa española. Esta es una compañía que trabaja sobre Big Data, sobre datos satelitales, a partir de los cuales anticipa posibles episodios de contaminación, anticipa episodios de mareas rojas o mareas para las industrias en el ámbito de la piscifactoría, pero también permite optimizar por conocimiento de las corrientes a través de la información de satélite, les permite optimizar las rutas de los barcos, con lo cual reduce la contaminación, generando un impacto positivo en el entorno. Son 4 ejemplos de empresas de hoy que forman parte, digamos, que están en nuestro radar de las 70 compañías que comentábamos, pero hay muchos más. Blue Life hace parques marinos, lo que comentaba de regenerar espacios degradados para convertirlos en espacios con nuevos bienes y servicios ecosistémicos. Seawater Analytics, creo que en Ibiza van a colocar una boya, hacen una monitorización, de nuevo Big Data, de la evolución de la contaminación y del estado del mar. Sea Urchin, una compañía americana, pero luego se ha ido a los países nórdicos, que acaba de entrar 25 millones de un inversor japonés para tratamiento, digamos, eliminar o gestionar mejor el mundo de los erizos, que en algunos territorios están desertizando el fondo del mar. Blue Kelp, compañía que trabaja sobre macroalgas en Namibia, generando múltiples productos, aparte de biodiversidad donde la generan, múltiples productos para la industria farmacéutica, la industria alimentaria humana, la industria alimentaria animal. Y he puesto un ejemplo que todos conocemos, porque ha salido muchas veces, que es Bellmarí. Bellmarí es un ejemplo fantástico de economía azul. Una empresa que trabaja un servicio ecosistémico como es el disfrutar del fondo del mar, pero además lo hace desde el minuto cero, y eso para mí, por eso lo he puesto, no es el único, hay más, pero desde el minuto desde que nació, y tuve la suerte de conocer a Mano cuando empezó el minuto 1, con una clarísima orientación hacia la sostenibilidad, hacia que los submarinistas entiendan lo que hacen, cuiden lo que hacen, y no pase, por ejemplo, como está pasando ahora en alguna reserva cerca de mi territorio, en el que hay tanta presión de submarinistas que están arrasando con el sustrato algar, con el sustrato vegetal encima de las piedras, con lo cual los peces más pequeñitos están desapareciendo porque se quedan sin comida. Y esto, a un cierto plazo de tiempo, va a suponer la posible pérdida de biodiversidad de forma relevante. Como podéis ver, hay muchos ejemplos, muchísimos más, tenemos 70 en estos grandes sectores. Estos son grandes oportunidades, como decía Tony esta mañana, para las Baleares, en el sector del turismo regenerativo singularmente, en el sector de la regeneración en general, en el sector de la biotecnología creo que hay un campo extraordinario para desarrollar, todo ello de valor añadido, es decir, con conocimientos en base a lo que se denomina la Blue Tech, y por tanto creo que todo lo que es el territorio balear tiene una enorme oportunidad. Yo diría España también, lo explicaba hace unos meses en una conferencia, con 8.000 kilómetros de costa y una industria turística como la que tenemos un potencial enorme para ser los líderes casi a nivel global en lo que sería la economía azul. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignasi, por abrirnos los ojos a este mundo de oportunidades. Esta mañana hablábamos del expolio de ánforas romanas, que igual tienen vino envejecido de 2000 años. Aquí tenemos la posibilidad de un expolio más moderno, porque ambos deben tener que vigilar las botellas, ¿no?
Pero muchas gracias. Entraremos un poco más de detalle y os animo al público a que vayáis pensando preguntas si queréis. Pero antes daremos la palabra a David Álvarez de Ecoaxa, que nos va a hablar de la metodología del capital natural marino y de cómo supongo que una de las barreras a crear algunas de las empresas, oportunidades de empresa que nos ha explicado Ignasi, es la falta de visibilidad de algunos de estos bienes y servicios, y cómo las metodologías que Ecoaxa trabaja y es capaz de impulsar, pues nos pueden ayudar a ello. Así que, David, the floor is yours. Adelante con ello. Estaba por decirte thank you very much. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias al Foro Marino por invitar a Ecoaxa, invitarnos a nosotros a contar cuál es nuestra experiencia en la gestión de los ecosistemas marinos. Bueno, más que en la gestión, en cómo incorporar el enfoque de capital natural a los ecosistemas marinos y dar ese paso más a ver cómo podemos incorporar ese elemento de la economía azul. Diréis, ostras, ¿y este chico qué hace por aquí contando? Voy a intentar primero no aburriros, que después de 2 charlas tan ilustrativas de Costa Rica y de modelos de negocio tan bonitos, pues ahora que yo os cuento un poco de teoría de qué es esto de capital natural, bueno, intentaremos hacerlo lo más ameno posible. Ecoaxa surge hace 10 años por 5 locos que pensábamos que esto de integrar la naturaleza y la economía era necesario y era imprescindible. Lo comentaba esta mañana Tony Riera, esa intersección entre economía y naturaleza. Nosotros hace 10 años ya creíamos en ello, y mirar si creíamos en ello, que montamos una empresa, nuestra empresa, un martes y 13. Así que pensar que teníamos perfectamente interiorizado hacia dónde íbamos. ¿A quién le tenía que echar la culpa si esto no funcionaba? Igual aquí. Si no me las pasáis vosotros, o hablo yo los 10 minutos aquí, sin pasar, David. Perdona. Gracias. Uy. Vengo con mucha fuerza. Bueno, capital natural. A lo largo de la mañana y de la tarde habréis oído un montón de veces mencionar el concepto de capital natural, el enfoque de capital natural. ¿Qué entendéis por capital natural? Claro, he puesto la definición, es fácil, ¿eh? Vale. Yo no os voy a hablar de biodiversidad, del conjunto de recursos naturales. La visión que yo os quiero trasladar de capital natural es de, ostras, tenemos un elemento mucho más grande, tenemos que tener una visión global, como hablaba Tony esta mañana, de la percepción que significa la naturaleza para la sociedad. Es decir, no solo hablar de el conjunto de recursos naturales que de manera combinados proporcionan unos servicios. Esa definición tan sencilla pero a la vez tan compleja tiene un montón de elementos subyacentes o esconde un montón de significado. De lo que hablamos realmente es de una visión diferente de cómo abordar la relación que tiene la naturaleza con el sistema económico, de una forma diferente de ver la forma en que el hombre tiene que entender la naturaleza, de una forma diferente en la que las organizaciones, las empresas, las administraciones tienen que empezar a comprender la naturaleza. ¿Y por qué debemos tener otra forma diferente de comprender la naturaleza? Pues lo decía Aniol antes, primero porque, y lo decías Noelia también, porque hemos vivido de espaldas a la naturaleza, hemos vivido de espaldas al mar, hemos vivido de espaldas a ellos y obviando el valor que tienen y obviando la importancia que tienen, los hemos estado destruyendo constantemente sin saber que estábamos eliminando un recurso sostenible sobre el cual nos sustentamos. Cuando hablamos de capital natural, no solo se trata de tener esta definición tan bonita o este enfoque tan bonito, sino que necesitamos un paso más allá, dar una vuelta de tuerca y conocer qué herramientas podemos tener para realmente gestionar o ser capaces de poner en valor eso que nos falta o poner en valor eso que nos proporciona para que realmente podamos incorporarlo dentro del sistema económico y podamos incorporarlo dentro del proceso de toma de decisiones. Afortunadamente, muchos otros más ilustrados que nosotros descubrieron este problema hace unos cuantos años y empezaron a trabajar con el concepto de
pongamos la naturaleza en el proceso o en el centro de la toma de decisiones. Ese poner la naturaleza en el centro de la toma de decisiones ha desembocado en dos procesos muy importantes. Por uno, en la próxima COP de biodiversidad, por primera vez, no sé si habéis oído hablar de la COP de biodiversidad, es como las cumbres estas climáticas que hay a nivel global, pero en vez temático de biodiversidad, se va a establecer el nuevo marco para tener un impacto positivo en la naturaleza durante los próximos 30 años. Eso es hacia dónde van a ir los países en los próximos 30 años en relación con la naturaleza. Pero no solo eso. Hace 10 años se empezó a trabajar en un sistema económico mundial o un sistema de contabilidad de la economía mundial que permitiera integrar la naturaleza en el proceso de toma de decisiones y no obviáramos la importancia que tiene la naturaleza a la hora de gestionar, a la hora de diseñar políticas o a la hora de decidir. De forma que no nos encontremos con frases como estas, o que nos encontremos con frases como esta de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, en el cual incide en que ya nunca más tendremos excusas para no incorporar a la naturaleza en los procesos de toma de decisiones. ¿Y esta frase por qué viene? Porque a principios de año se presentó el marco de contabilidad económica de servicios de naturaleza y servicios ecosistémicos que permite tener un marco global sobre cómo incorporar la naturaleza y la economía o cómo abordarlas de una forma común. ¿En qué consiste este marco? Aquí veis un gráfico... 5 minutos. Gracias, Daniel. Aquí veis un gráfico complicadísimo, no voy a entrar en esto, pero os voy a dar dos pinceladas. Esta mañana habréis visto en las fotos redondas tan chulas que ha puesto Antonio Riera los beneficios que nos proporciona la naturaleza. Habéis visto una niña que estaba en la playa. Habéis visto unos barcos que están haciendo actividades recreativas. Habéis visto cómo se proporcionan servicios de la naturaleza. Bueno, pues todo eso es lo que veis detrás en lo que se conocen, por un lado, como activos naturales, que proporcionan una serie de beneficios, y por otro lado, unos flujos que proporcionan esos activos naturales, que son los servicios. ¿Qué nos proporciona este mecanismo? Un marco normalizado y sistematizado de conocer y evaluar la naturaleza y las relaciones con la economía. ¿Y por qué nos proporciona ese marco? Porque tenemos mediciones de dos tipos. No solo hacemos una medición económica obviando la naturaleza, sino que tenemos una medición sistematizada desde el punto de vista físico, los coloritos que veis arriba en clarito, y cuál es la relación real de esos activos naturales con la naturaleza, los colores que tenéis en oscuro. Todo eso lo podemos meter en un sistema de contabilidad que nos permite establecer la relación entre lo que nos proporciona la naturaleza y los beneficios que esa naturaleza proporciona hacia la sociedad. Vale. Ahora que os he explicado un poco el marco teórico, pasemos a un ejemplo práctico. Gracias a la Fundación Marillas, hace un año y pico empezamos el trabajo de desarrollar o de aplicar ese marco de contabilidad de capital natural a un espacio marino protegido, en este caso la Reserva Marina de Llevant, en el marco de un proyecto Interreg que tiene como objetivo, y esto Aniol lo podrá explicar más en profundidad, desarrollar un marco sistematizado en todas las reservas o las áreas marinas protegidas de la cuenca mediterránea sobre cómo poner en valor estas áreas marinas protegidas y qué instrumentos o herramientas son necesarias para identificar cuáles son sus problemas, cómo ponerlas en valor, normalizar ese proceso, establecer sistemas de financiación para áreas marinas protegidas y, en definitiva, tener un conjunto de herramientas que permitan gestionar mejor las áreas marinas protegidas. Este ejercicio es la primera vez que se desarrollaba en España. Había ejercicios previos de trabajos de contabilidad en ecosistemas forestales o en otras tipologías de ecosistemas terrestres, pero nunca se había hecho un trabajo de contabilidad de capital natural en un área marina y menos en una área marina protegida. Y el proyecto ha dado resultados, ¿cómo os diría? A mí podría decir sorprendentes o extraordinarios, pero digamos que ha salido resultados que dan que pensar sobre cómo se puede mejorar
la gestión de un área marina protegida, sobre cómo se pueden tomar decisiones o qué elementos son los que proporcionan más valor o hacia qué elementos generan más valor de la sociedad. Veis ahí algunas cifras, no me quiero centrar mucho en los resultados económicos, sino que en el proceso participativo que supuso generar este ejercicio, pero veis que anualmente el área marina protegida genera un valor de casi 5 millones de euros, y cuando hablamos de 5 millones de euros no hablamos de euros ficticios, sino que hablamos de euros de la economía real, de cuántos capturas se producen dentro del área marina protegida, de cuántos submarinistas van a la zona a disfrutarla, de cuántos turistas van a visitar el área marina, de cuántos, no solo a los hoteles, sino que cuántas personas cogen barcos para visitar el área marina. Y si además analizamos los resultados de beneficio o de los beneficios que generan vinculados con el coste de gestión de esas áreas marinas, los resultados son todavía más sorprendentes y vemos que por cada euro que se invierte se obtienen 10 euros de beneficio. Si entramos un poquito más en profundidad en los resultados, y estas cifras no las he puesto para no llenar la pantalla de números, podemos observar que, por ejemplo, el 65% de los beneficios que proporciona el área marina protegida van orientados al turismo o los reciben las actividades turísticas. Hemos hablado mucho, o se ha hablado mucho durante esta mañana, de la importancia que para el turismo tiene que un área marina protegida esté en buen estado. Imaginaos en este caso. El 15% del restante, o un 15% más o menos, lo proporcionan servicios de regulación. Y el resto, pues son diferentes beneficios. Y cuando hablo de regulación climática, hablo de regulación de los ciclos de mareas, es decir, hay un montón de oportunidades. En definitiva, cuando hablamos de aplicar un enfoque de capital natural o para qué sirve aplicar un enfoque de capital natural, hablamos de que tenemos un marco sistematizado de análisis, que tenemos un marco que nos permite evitar los riesgos de no incorporar la naturaleza en los procesos de toma de decisiones, o en la naturaleza. Cuando hablo de naturaleza no solo hablo de ecosistemas terrestres, sino también de ecosistemas marinos, que podemos hacer análisis coste-beneficio de cuál es la inversión que tengo que hacer y cuáles son los beneficios que obtengo de las diferentes inversiones que se obtienen del mar, que con este marco sistematizado puedo conocer cuáles son las variaciones ambientales, las variaciones de esos activos ambientales durante el paso del tiempo, porque este ejercicio no es un ejercicio puntual, sino es un ejercicio que se ha de repetir todos los años, igual que las empresas presentan todos los años su balance y cuenta de resultados, e igual que todos los estados todos los años presentan sus cuentas del PIB, y que proporciona herramientas claves y claras para identificar fuentes de financiación y fuentes de recursos. Espero que os haya convencido sobre las bondades del enfoque de capital natural y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Seguro que hay preguntas, pero vamos a pasar antes a la última presentación. Nos acompaña María Belén Caro, del Angel Shark Project, el proyecto Angelote. Nos acompaña desde las Islas Canarias. A mí el angelote es una especie que me apasiona. Hace años estuve en las Islas Canarias, buceé con ellos. Es un animal majestuoso. Lamentablemente, la última cita que se tiene de angelote en las Islas Baleares es de hace unos 15 o 20 años. O sea, esta especie existía existe en el Mediterráneo, en la mayor parte del Mediterráneo. Hay 3 especies de angelote en el Mediterráneo. En las Islas Baleares era frecuente, era común y ha desaparecido. Yo creo que deberíamos trabajar algún día para que tengamos unas aguas que nos ayuden a recuperar este animal tan majestuoso. Pero voy a dar la palabra a María Belén, con quien no hemos tenido ocasión de conocernos en persona, pero estamos muy contentos que estés aquí para contarnos más. Adelante. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer que nos hayáis dado esta oportunidad para participar. Ha sido una pena que no hayamos podido ir, al menos uno de nosotros, y estar en persona. Y pues me ha quedado el regustillo ese amargo un poco, porque tiene muy buena pinta, la verdad, y seguro que lo hubiera disfrutado un montón la participación en el foro completo, ¿no?
Voy a pedir, porque estoy intentando compartir pantalla, pero alguien de la organización allí me tiene que dar permiso para que se pueda ver aparte, pues, aparte de mi cara así de grande, pues la presentación que tengo preparada. Y si no, pues como dijo el chico anterior, puedo hablar simplemente durante este rato sobre... A ver. Vale, parece que te han nombrado anfitriona. Creo que ya... Correcto. A ver... Todos hemos familiarizado con Zoom estos últimos meses y años. Sí, la verdad es que es una pasada el haber tenido la posibilidad de aún no habiendo podido acudir, pues tener la posibilidad de al menos compartir este rato y esta información con todos vosotros, ¿no? ¿Puedes ahora compartir? Estoy intentándolo. A ver, dame un segundo. ¿Vosotros veis algo diferente en la pantalla aparte de mi cara? No, pero tú ahora... ¿Eres tú la que...? Ahora se ve, sí. Bueno, a ver. ¿Se ve? Correcto. Bueno, pues nada, como ha dicho Aniol, os voy a hablar del angelote, un tiburón un tanto especial. Ya os ha comentado él, ¿no? Especial porque se ha convertido en raro en la mayoría de su rango de distribución natural, ¿no? El angelote, considerado como una familia, ¿no? La familia Squatinidae, desde hace unos años ya está considerada dentro de las familias de lasmobranquios más amenazadas de todo el planeta, ¿no? Y en concreto, la especie de la que os voy a hablar, que es Squatina squatina, pues en la Unión Internacional de la Conservación para la Naturaleza está como en peligro crítico. Y bueno, pues incluso la ley europea para la pesca se prohibió hace ya más de 10 años incluso, ¿no? Y como algo bastante importante a nivel nacional es que desde 2019 pues, se incluyó esta especie en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como en peligro de extinción. Y bueno, este es uno de los motivos por el que no hemos podido asistir en persona al foro, porque estamos trabajando al máximo ahora mismo para terminar la redacción de este borrador de plan de recuperación para esta especie. Entonces, pues como bien dijo antes Aniol, si veis aquí en este mapa, la distribución natural de esta especie sería pues en aguas europeas, ¿no? Tanto pues, de toda la costa europea atlántica como del Mediterráneo y hacia el este. Entonces, pero hoy en día, sin embargo, hay muy pocas citas a lo largo de todo su rango de distribución natural, aunque nos hemos dado cuenta que después de empezar a estudiarlo más a fondo y pues parece ser que quizás no en unos números elevados, pero estamos empezando a obtener información de otros lugares del Mediterráneo y de Gales, en los que sí que estamos teniendo pues, reportes de este animal, ¿no? Pero resulta que en las Islas Canarias pues, sucede, por suerte o por desgracia, sobre todo porque históricamente no ha habido una actividad pesquera, sobre todo orientada al tema de arrastre muy grande, y bueno, pues eso se ha visto en el resultado de que tenemos presencia de esta especie, como no pasa en ninguna otra parte
de su rango de distribución natural, y es bastante común pues encontrártelo en el caso de que tú realices una actividad subacuática. Tanto es así que pues, si cualquiera va a Canarias en algún momento y hace pues, un par de inmersiones y va a bucear, es posible verlo, ¿no? Y esto es sumamente importante porque no hay ningún sitio en el mundo en el que uno pueda ir y tener casi la certeza de que va a poder encontrar un angelote como lo tenemos en Canarias, ¿no? Entonces, de ahí salió el proyecto en el que estoy trabajando con mis compañeros, cuyo objetivo principal es el de pues, asegurar el futuro de esta especie, de momento en las Islas Canarias, pero también en su rango natural, o sea, a lo largo de toda Europa. Y bueno, tenemos ramas de trabajo enfocadas a la ciencia para, con esos resultados, asegurar unas medidas de conservación acordes, ¿no? Y aparte, tenemos una parte de nuestro trabajo que es social. Trabajamos desde con el sector de buceo recreativo como con el sector pesquero, tanto profesional como recreativo también. Y bueno, codo con codo también con las administraciones locales para poder llegar pues, a la implementación de una serie de medidas de conservación importantes. Pero yo creo que en este caso y en este foro en el que nos habéis invitado, creo que lo más interesante, y ya lo dijo Aniol antes, pues era el tema de tratar la importancia del angelote, pues como una especie de reclamo, ¿no? Para atraer un turismo de naturaleza, en este caso a Canarias. Yo no os puedo comentar de primera mano desde el sector del buceo, pero os quiero comentar nuestro punto de vista como investigadores y como trabajadores en la conservación de esta especie, cómo trabajamos o cómo hemos enfocado nuestro trabajo con el sector del buceo recreativo. Desde un principio lo hemos tomado como una comunicación en doble sentido. O sea, nosotros necesitamos obtener una serie de información y de datos que nos tienen que proporcionar los propios centros de buceo, los clubs, los buceadores individuales o particulares, y necesitamos además que participen activamente en nuestra plataforma de ciencia ciudadana, en las actividades y en los eventos en los que organizamos, pero nosotros a cambio intentamos proporcionar una serie de materiales audiovisuales, de recursos que ellos les sirva de herramienta que puedan ofertar o que puedan utilizar a la hora de trabajar ellos con sus buceadores y con sus clientes para conseguir aumentar o incrementar cualitativamente, digamos, su servicio. Y bueno, y todo esto va a desembocar al final en una mejor conservación del angelote, en unas buenas prácticas por parte del sector del uso del medio marino y, por tanto, pues de la interacción, en este caso, con la especie, y además de pues, dar a conocer la especie y la situación en la que se encuentra, porque, bueno, seguro que todos habéis oído la famosa frase de que solo amamos lo que conocemos y solo vamos a conservar aquello que conocemos, ¿no? Entonces, os he puesto esto, ¿vale? Porque nuestro objetivo principal en este sentido es que el angelote acabe siendo un icono de Canarias. Un icono como es el plátano, que cualquiera que nombra el plátano de Canarias, no solo en Canarias, lo conoce, y se sienten orgullosos de ello. He puesto una vieja, que es el pez loro canario, ¿no? Que dicen, que también todo el mundo lo conoce. Y también he puesto el lince ibérico, ya que, bueno, pues, como os comenté antes, desde 2019 resulta que el tiburón angelote está en la misma categoría, en peligro de extinción, en el catálogo nacional de especies amenazadas, ¿no? Entonces, yo sé que a cualquier persona, a cualquier español,
cuando le nombran el lince, sabe perfectamente de qué se trata, qué problemas tiene, y saben que es algo importante y que hay que cuidarlo, ¿no? Y se preocupan por ello. Pues el angelote tendría que llegar a ser de esa manera, ¿no? ¿Y por qué os comento esto? Dentro de las actividades que nosotros tenemos con los centros de buceo, tenemos un recuento de angelotes, donde lo que estamos, uno de los objetivos es aunar a todos los centros de buceo, coordinarlos en pro del angelote. Y durante 3 o 4 días, todos los centros de buceo, nuestro objetivo es de todas las Islas Canarias, pero bueno, hasta el momento lo hemos conseguido en 5 islas al mismo tiempo. Todos los centros de buceo que quieran participar han participado de manera coordinada, realizando 2 buceos al día en las mismas horas y reportando la presencia o no de angelotes en esos buceos. Entonces tenemos una cantidad ingente de información al mismo tiempo de todos los lugares y pues es un proyecto de ciencia ciudadana ligado a nuestro mapa de avistamientos, pero lo más interesante de esto es que a la vez que conseguimos todos estos datos, nosotros cedemos un montón de material para que los propios centros de buceo los utilicen, pero estamos dando a conocer además el angelote, su problemática, y estamos involucrando a todos los buceadores, ya sean extranjeros o locales, en la toma de datos y en la conservación de la especie, lo que consideramos que es un paso bastante importante. Y aquí os quería mostrar algo bastante curioso, que es no hay, al menos en un centro de cada isla, que utiliza el angelote como su icono dentro de, pues para su logo, ¿no? Cuando no son mantas, cuando no son rayas, tortugas u otros peces que son importantes y que son un atractivo en ese sentido para la realización de esta actividad, ¿no? Entonces, otra de las actividades que hacemos todos los años... Perdona que te ¿Sí? interrumpa. Me sabe muy mal decirte pero deberíamos ir cerrando. Si puedes cerrar en un Vale, minutillo. estoy ya terminando. Fantástico. Esta era lo último. Muy bien, perdona. Sí, bueno, esta era otra de las actividades que hacemos un Día Internacional del Angelote, donde aparte volvemos a involucrar y agradecer ese aporte o esa colaboración por parte de los centros de buceo en Canarias, ¿no? Pero yo quería aprovechar todo esto para poner como ejemplo, porque es muy interesante el tema de utilizar pues los tiburones y las rayas a la hora como un atractivo para la actividad del buceo recreativo y como unos beneficios económicos a nivel local. Pero es un arma de doble filo y esto es súper importante porque es justo y necesario que esto se haga de una manera controlada y que en ningún concepto, bajo ningún concepto, se prime el beneficio económico sobre el bienestar de una o varias especies o incluso del propio medio. La compañera que expuso al principio lo dijo claro, todos y todas nuestras actividades tienen un impacto en el medio marino y es muy importante que eso lo tengamos en cuenta, incluso el buceo. Entonces, pues nada, aparte de eso quería comentar que otra de las cosas que nosotros intentamos reforzar con nuestras actividades es el tema de promover un código de conducta, unas buenas prácticas a la hora de interactuar con, pues en este caso con el angelote, ¿no? Que pues debería de estar hoy de la mano de todos los centros de buceo o de todas las empresas que tengan una actividad en la que puedan interactuar con, en el caso del angelote, con esta especie. Y quería, pues eso, lo quise resaltar esto y quería poner el ejemplo de lo que pasó en el sur de Tenerife, en la zona CEC de Tenorrasca, con el avistamiento de cetáceos y cómo en 20 años, por ser una actividad incontrolada, algo que
que sería un atractivo y que podría realizarse de una manera sostenible, están intentando ahora arreglarlo, ¿no? Y es algo muy complicado, cuando si se hubiera hecho bien desde el principio, esto hubiera sido de otra manera, ¿no? Y si tengo que cerrar ya, pues os quería comentar algo sobre la pesca, pero ya damos pie a preguntas y demás. Muy bien, muchas gracias. Nada. Muy bien, pues ahora voy a invitar a todos los ponentes a ponernos un poco más en medio y voy a daros la oportunidad de añadir, complementar lo que os apetezca, pero antes de haceros preguntas yo, me gustaría preguntar al público, porque si no, nunca tiene tiempo el público de hacer preguntas. Sé que son casi las 5:30 y que el coffee break está previsto para las 5:30, pero voy a tomar una decisión unilateral de que vamos a recortar el coffee break, porque 45 minutos de coffee break es demasiado. Así que, si no os parece mal, vamos a alargar el debate. Ahí tenemos una pregunta. Adelante. Muy buenas. Muchísimas gracias. Hemos tomado desde MedGardens muy buenas notas. Tuve la suerte de compartir una llamada con Ignasi. No va la pregunta para Ignasi, de hecho es un poco una réplica a Aniol, que tuvimos la suerte de tenerle en un pequeñito foro para el lanzamiento de una nueva plataforma que le hemos llamado artformarineregeneration.org. Y bueno, tratamos de buscar o crear puentes entre la comunidad artística y la científico-marina para favorecer a través del arte procesos de regeneración marina. Entonces, Aniol fue implacable cuando abrió el debate. Dijo: el arte en los museos, los peces en el mar, básicamente. Y bueno, ahí estuvimos también con la suerte de tener a Sandra Beneviste como parte de la sostenibilidad corporativa y luego, pues obviamente, una historiadora del arte y una artista. Entonces yo quería decir, bueno, abrir el debate aquí, un puntito rápido. Me interesa mucho la opinión de los panelistas y si alguien del público tiene alguna que compartir sobre si es viable, es favorable intervenir con arte físicamente el espacio marítimo o no. Y os pongo un ejemplo muy concreto. En MedGardens las zonas objetivo son cualquier playa o cala de las vuestras favoritas y ahí no tenemos angelotes, pero sí tenemos sepias o pulpos. Y parte de nuestro trabajo es intentar reforzar esas comunidades de fauna asociada. Y bueno, pues Gilmar en Cataluña sacó un paper que ponía unas casitas, como antes se hacía tradicionalmente, con pinos y ramas de pinos, para favorecer la reproducción de las sepias. ¿Okay? Entonces a mí, que soy un emprendedor empedernido como Ignasi, se me ocurrió, oye, pues llamamos a Norman Foster, Philip Stark, y hacemos unas casas maravillosas para las sepias que atraigan el ecoturismo. Y ahí os pongo ese ejemplo para que, por favor, nos deis vuestra opinión y lo enlazo con la capacidad ecoturística de una zona. ¿Qué solución hay para modular el volumen de visitas? Muchas gracias. Ahí hay muchas cosas, mucho contenido. La próxima vez te tendremos en el escenario también. Pero antes de dar respuesta, vais procesando, vais digiriendo mucho de lo que ha dicho José. Creo que es bueno que tomemos 2 o 3 comentarios. Tenemos otra pregunta aquí delante, Laura. Felicidades a todos. Muchas gracias por las aportaciones. No se te oye todavía. Ahora. Gracias a todos por las aportaciones. Yo quería preguntar sobre si os da miedo el ponerle un valor económico al medio natural. Puede ser una pregunta típica, pero a mí realmente me da un poco de miedo. Porque hay cosas que no se pueden pagar y entonces es una manera de visibilizarlo muy importante. Es como un lenguaje que todos entendemos, pero hasta qué punto o qué límite, qué frontera podemos trabajar con eso. Gracias. Eso va para mí, ¿no? Seguro. ¿Hay alguien más que quiere hacer una pregunta? Hacemos 3 a la vez. De momento tenemos 2. ¿Nadie más se lanza? Bueno, pues con 2 vamos a empezar. Os voy a dar el mismo orden de intervención y podéis decir lo que os apetezca y responder a la pregunta o comentario que os apetezca. Incluso puedes pasar la pelota a otro. Yo voy a empezar por responder a Laura. Sí, da mucho miedo. Mucho. Porque además se subestima.
Y también hay otra cosa que no hemos comentado y comentó otro ponente, el valor cultural y el valor de legado. ¿Cómo calculas eso? ¿Cómo lo pones en un papel? Pero por desgracia todo lo que no se cuantifica parece que no existe y no se toman decisiones adecuadas. Entonces hay que empezar por alguna parte, pero hay que dejar claro que normalmente están subestimados. Pero a mí personalmente me da mucho miedo porque sé que no contempla la realidad al 100%, pero eso no es una excusa para no hacerlo, porque por esa regla detrás, por ese motivo se toman malas decisiones a veces, porque no se ha cuantificado. Y a veces también tomamos decisiones sin saber que pueden perjudicar a otro sector. Por ejemplo, en el proyecto de restauración de corales que comentaba antes, se construyó una carretera hace muchos años, aunque no tantos, y alguien decidió tirar todo el sedimento en un golfo que tiene poca circulación de aguas. Se murieron casi todos los corales. En ese momento no pensaban que tendría un impacto negativo, que ha perjudicado económicamente una zona de turismo. Porque cuando yo hablaba con los pescadores me decían incluso no solo los corales, sino que había colegios de tiburones martillo. La gente paga $6.000 por ir a la isla del Coco y eso menos de 14 kilómetros lo tenían. Entonces, si no ponemos en valor lo que tenemos, tanto de un punto de vista ecológico como económico, también estamos cometiendo errores, pero se subestima y estoy de acuerdo contigo, que da miedo. Da más miedo, da más miedo, pero lo que has dicho es que da más miedo no ponerlo. Sí. Ignasi. Complemento muy rápidamente. Entiendo lo del miedo, porque evidentemente cuando valoras algo hay el riesgo de que venga alguien y diga, ¡pamba, me lo quedo! ¿Vale? Y esto es peligrosísimo en un bien común como es el entorno natural. Coincido con Noelia en que la valoración siempre se queda corta, porque hay un elemento intangible que no se puede medir. Pero si no medimos, no sabemos el impacto de las cosas que tienen y es difícil transmitir a la sociedad el enorme valor que tiene, y también hemos de aprender a ponerlo en marcha para protegerlo. O sea, si le ponemos un número, también nos ayuda a ponerle valor para poder generar recursos para protegerlo. Y que no dependa de una opinión o de una ideología, es que se lo hemos de proteger porque lo necesitamos todos. Vols tocar també algun tema dels que ha tractat el José? Bueno, espera, dejemos a David que cierre esta porque la suya es para 1 hora y media más. Bueno, esta es para un día entero, ¿eh? No lo vamos a tener, ¿eh? 20 segundos. Te digo lo del día entero porque en el primer Congreso Internacional de Capital Natural que se hizo en Edimburgo hace 7 años, hubo toda una jornada de una mañana específica a tu pregunta. Es decir, no es baladí. Y de hecho, cuando íbamos a la comida, hablábamos, digo, seguro que saldrá alguna pregunta orientada de qué tiene que ver esto, o es importante o es peligroso poner valor económico a las cosas. Bueno, pues si me has hecho esa pregunta es que he fallado en mi presentación. Y te explico por qué. El objetivo del modelo de contabilidad de capital natural no es poner valor a un lince, no es poner valor a un angelote, es tener elementos para mejorar la toma de decisiones y para integrar la gestión de la naturaleza en un modelo económico. Eso no significa directamente poner dinero o poner valor a las cosas. El profesor de economía de la Universidad de Salamanca, Fernando Rodríguez, lo define como poner valor responsable o identificar el valor responsable para proceder a los modelos de toma de decisiones, obtener mayores herramientas para la gestión. ¿Qué significa esto? Significa que el modelo que os he enseñado tenía un color azul clarito y un color azul oscuro. El azul clarito se refiere a esos valores intangibles, a esos valores de legado que no hay que valorar. De hecho, os he mencionado muy de pasada el marco de negociación del próximo convenio de diversidad biológica. El IPTES está trabajando en un modelo que se llama el nuevo marco conceptual de la naturaleza, que es un triángulo muy sencillito y muy fácil de interpretar. Y cuando hablamos de la naturaleza, hablamos desde 3 perspectivas. Naturaleza para naturaleza, naturaleza para la sociedad y naturaleza para cultura. Y naturaleza para cultura me sirve para hilarlo con tu pregunta. Naturaleza para cultura es, ostras, ¿podemos utilizar la naturaleza como fuente de inspiración? Fantástico. O la naturaleza per se es una fuente de inspiración. Lo que no sé es la pregunta que planteabas, en qué medida podemos introducir el arte dentro de ese ecosistema natural. Pero igual que se está haciendo la introducción del arte dentro de un ecosistema terrestre,
y se evalúan los impactos que pueda tener o no tener, pues ¿por qué no podemos hacerlo dentro de un ecosistema marino? María Belén, ¿quieres responder a alguna de los dos puntos, no? Realmente, ¿qué voy a decir que no, que no hayan dicho ya? De acuerdo, si quieres intervenir, haces así. Sí, yo hago... Muy bien, Ignasi. Complemento la respuesta a José. A ver, primero, yo creo que el tema del arte en el mar, es decir, los museos que se han hecho como el de Isla Mujeres, el que está en Lanzarote, ahora está haciendo otro en Chipre, si quiero recordar, per se, digamos, no, las cosas en su justa medida no son per se negativas, diría, siempre y cuando sean productos naturales. No me gusta demasiado la idea de meter cemento en el mar. Lo que pasa es que yo soy partidario primero de la renaturalización, es decir, de los procesos, por ejemplo, de la sepia, el formato del proyecto Sepia de Boris en la Costa Brava, y similar al que comentas, tiene un éxito enorme, la gente va, lo visita, y se puede hacer mucho más, lo estamos trabajando con él, y se puede ir mucho más allá y generar mucho más valor. Y qué mejor que hacerlo con la propia naturaleza. La renaturalización de un entorno, el rewilding, qué más bonito que la propia naturaleza. Entonces, dicho esto, es sin duda verdad que si tú en algunos lugares lo refuerzas porque has puesto una casita de Norman Foster o una escultura de no sé quién, le genera un atractivo turístico, pero que refuerza en un pequeño espacio. Pero si queremos poner un museo en cada sitio en que hagamos un proceso de regeneración ambiental, lo que acabará pasando es que tendremos 10.000 museos y nadie irá a verlos porque será algo repetitivo. La singularidad de Isla Mujeres, Lanzarote o Chipre es que es una cosa única. Hace no mucho a mí me preguntaban, oye, montamos aquí una regeneración en una zona del Maresma y montaremos en el fondo del mar unas réplicas de trenes porque Mataró fue el primer tren de España. Y dije, hombre, no sé hasta qué punto los submarinistas van a ir a ver un montón de trenes bajo el mar. Creo que es mucho más inteligente estructurar una regeneración de la Posidonia, incorporar todo el ecosistema que se ha perdido, más otras especies que se han perdido también, incluso un arrecife artificial, pero que sea rewilding, que sea de carbonato cálcico. Creo que será mucho más potente, lo cual no, que digamos hacer un montón de trenes, lo cual no quita que pongamos una máquina de carbonato cálcico para recordar aquello y que sea un pequeño gancho. ¿Hay alguien más del público que quiere intervenir? ¿Alguna pregunta? Veo ahí manos. Aniol, yo quiero hacerle un comentario Adelante, al respecto. y luego damos palabra al público. Lo que comentas, en algunos sitios puede funcionar, pero en otros puede tener consecuencias negativas. Entonces, antes de hacer nada hay que hacer estudios de impacto ambiental y valorarlo. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú pones una escultura, puede ser muy bonito, estás yendo a turismo, pero también estás haciendo una zona, ahora no me sale el nombre exactamente, pero de agregación de peces, que no quiere decir que se están reproduciendo, se están moviendo de un sitio para otro. Y esto en algunos sitios ha tenido impactos negativos. O ha habido ideas, y yo sé una donde estaba, que querían minar de cemento. Entonces, hay sitios que he visto que son sostenibles y que, bueno, a lo mejor el impacto que tienen no es grande, y en otros que sí. Entonces, habría que mirar muy bien los detalles, desde mi punto de vista. A mí me has dado el eslogan, ¿eh? El arte en la tierra, los peces en el mar. Te lo compro. Teníamos una pregunta allí. Una allí y una allí, las dos. Hola, buenas tardes. Más que una pregunta, iba a añadir, contestar a José como artista, una visión, un poco... Habría que revalorar el concepto de arte, porque arte es investigación sensible y se puede llevar nos puede llevar a muchos canales diferentes y no tiene por qué ser siempre realizable en contextos, no sé si realización de museos o de obras que tienen que invadir el espacio marino. Es una investigación sensible que puede estar llevada a otros ámbitos de experimentación y de sensibilización del ser humano con el contacto con la relación con la naturaleza. Esto ya solamente si estudiamos un poco el significado de arte en su acrónimo, es acción, regeneración, transparencia, transformación y expresión. Ya la misma palabra nos dice mucho sobre qué es el arte. Y hoy más que nunca es importante volver a tener otra visión de cómo juntar cultura, arte, sostenibilidad, regeneración
Y aquí no se ha nombrado mucho el cambio climático, la crisis climática, que nos incumbe y es un desastre real, concreto, con el cual no estamos haciendo las cuentas reales, porque tendría que ser el primer tópico sobre el cual mover todas las otras, los otros argumentos. Entonces, era simplemente contestar un poco. Hay muchas formas de usar el arte nel medio marino y en la construcción de una nueva sociedad, la regeneración de una nueva sociedad capaz de empatizar con, que sea más ecocéntrica y menos antropocéntrica y egocéntrica. Así que un poquito por ahí iba mi intervención, no quiero robar más tiempo, gracias a todos. Muy bien, muchas gracias por la reflexión. Ciertamente es un foro en el que estamos tocando muchas dimensiones de la vida. Estamos tocando la económica, la ecológica, la artística, la cultural, muchas más. Teníamos otra pregunta allí. Una pregunta, no, es que has hablado de éxito. Cuando has implantado usted, ha hablado de éxito. Has dicho que puede ser un éxito. Ignasi, pues, bueno, Ignasi, perdón. No consigo verla porque sí, has hablado de éxito y me gustaría saber qué comprendes por éxito, porque en el momento en que interrumpimos lo que es cualquier arte, no sé de qué tipo de arte se puede estar hablando realmente, en el momento en que se entra al mar para hacer cualquier cosa que no sea para lo que es el mar, estáis hablando de interrumpir de alguna manera para realmente poder llegar a que otras personas puedan tener una experiencia, conocimiento del mar a otros ámbitos, bien. Y es habla de éxito y me gustaría preguntarte a qué te refieres con éxito, porque para mí no es un éxito eso, desde mi punto de vista, tal como yo lo veo, ¿eh? Ya está, gracias. La pregunta es muy buena y tienes toda la razón. Éxito, digamos, he utilizado el concepto éxito en que es un espacio que atrae, es que si no, no te veo, atrae a una zona en la que se supone que no iba gente, atrae personas, lo cual genera una riqueza local que puede permitir, si se hace bien, porque todas las sociedades tienen derecho a progresar y por tanto a mejorar su calidad de vida, si se hace bien, permite el desarrollo 360, social, ambiental y económico. Si no se hace bien, y entonces entraríamos en la reflexión que hacía Noelia, dice, oye, he implantado un montón de estatuas no sé dónde, de cualquier manera, entonces habremos conseguido la sostenibilidad económica y aquella población se habrá enriquecido, pero habremos hecho un gran daño al medio ambiente y entonces no es éxito. ¿Vale? Por lo cual, efectivamente, faltaba el matiz de, oye, esto tiene que hacerse, como decía Noelia, bien hecho, con los materiales que toca, en la zona que toca, porque efectivamente no conozco porque no he ido a ver ninguno de los tres, pero hace no mucho lo salía en prensa el de Chipre y lo promulgaban como un caso de regeneración y bla, bla, bla. Yo soy partidario de renaturalizar más que el formato del museo. Muy bien, vamos a ir cerrando esta sesión y a menos que haya alguien con muchas ganas de decir algo, adelante, haremos esta última pregunta. Luego voy a dar la palabra a cada ponente para que, aparte de reaccionar a la pregunta, deis un mensaje final o una reflexión final, digáis lo que os dé la gana, en resumen, brevemente, para cerrar esto. Y yo también aprovecharé para decir un poco lo que me dé la gana, que me he estado mordiendo mucho la lengua. Adelante. Sí. Esta es una pregunta rápida. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Es para Belén, que creo que es lo que se te ha quedado en el tintero. A mí me gustaría saber cómo habéis trabajado con el... Vale, ¿cómo habéis trabajado? ¿Me oyes, Belén? ¿Cómo habéis trabajado con el sector pesquero el tema de la conservación de angelotes? Si nos pudieras dar un minutillo de explicación sobre eso. Gracias. Sí, bueno, vamos a ver. Comenté al principio de la charla que la suerte que tiene el angelote, digamos, en Canarias, fue porque a nivel histórico la presión pesquera que ha tenido no ha sido significativa, tanto como lo ha sido en otros lugares. Y puedo decir angelote, como diría mantelina, o un montón de especies de lasmobranques, sobre todo de los relacionados con el fondo, ¿no? Entonces, nuestro trabajo para la conservación del angelote en el sector pesquero, tanto profesional como recreativo, ha sido más enfocado a el tema de cómo actuar en el caso de sus capturas accidentales, de cómo manejar
cómo manejar un angelote que haya caído en una red o en un anzuelo para liberarlo de la mejor manera para que sus probabilidades de supervivencia sean las adecuadas, a la vez que esa información llegue después a, pues, en este caso a nosotros o a otros grupos de investigación del angelote, porque hay muy pocos datos de capturas de este tipo y nunca ha habido una pesca comercial o profesional enfocada al angelote, al menos en Canarias. No sé si esto ha servido y era lo que necesitabas oír. Hemos elaborado, igual que os he enseñado, este cartel de buenas prácticas o de buena conducta para los buceadores, pues tenemos un kit de buenas prácticas tanto para pescadores recreativos como profesionales. Muchas gracias, Belén. ¿Quieres dar algún mensaje final? Bueno, pues yo la verdad es que no me acuerdo si lo he dicho ya al final de la presentación o no, pero a mí hay una cosa que me gustaría que se tuviera siempre en cuenta, que va en relación, me imagino, a todo el foro y a lo que se ha dicho de darle un valor económico a la naturaleza en general, de si es peligroso o no. Y se trata de, mi mensaje o lo que a mí me gustaría decir es que hay que tener en cuenta que para hacer las cosas o involucrar o promover actividades en relación a la naturaleza, en este caso tenemos que tener en cuenta que necesariamente tiene que estar bien pensado y controlado y regulado para evitar que se haga un mal uso o se acabe degenerando y se vuelva, pues... Antes han dicho que no se puede hablar de modelos y yo no he estado en el resto del foro, entonces estoy un poco perdida y tampoco soy economista, pero para al final, por lo menos lo que nosotros estamos viendo en Canarias es que al final se acaba degenerando todo y vuelve a funcionar de la manera en la que, con la inercia con la que actualmente se mueve el mundo, ¿no? Y eso no es beneficioso para la naturaleza y al final, pues, ni para nosotros, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Belén, muchísimas gracias. Aprovecho para decir en directo que hace semanas que escribí a Joanna Barker, que es la coordinadora del Angel Shark Project en el Zoological Society of London, ya lo he hecho más de una vez, que me responda a los emails, porque hace tiempo que quiero hablar con ella sobre cómo podemos poner en marcha un proyecto de conservación o posible reintroducción, porque si se hiciera una reintroducción en Baleares tendría que ir avalada por estudios científicos de viabilidad y quizás no es viable, ¿no? Hay que esperar igual a que crezca la población pero que me responda el email porque es un tema que queremos explorar, porque sería maravilloso tener esta especie volviendo a nadar en las aguas baleares. Sí. Vamos a... yo se lo comentaré, pero no es que no te haya querido contestar, es más bien que últimamente está creciendo el proyecto Angel Shark Project en general, no Angel Shark Project Canary Islands, sino Angel Shark Project, está creciendo, hemos tenido miembros ahora, tenemos en Grecia, y no damos abasto realmente a coordinarnos, entonces es muy interesante lo que dices, pero como bien dices, hay que valorarlo muy mucho, ¿no? Así que muchas gracias de todas maneras por todo y por tenernos en cuenta con esto. Gracias. David, Noelia y así, last words, palabras, reflexiones finales. Mira, tomo la reflexión que decías y la apoyo 100%. Vivimos en un ecosistema o en un sistema económico completamente antropocéntrico y hacia donde va la estrategia europea de biodiversidad, hacia donde va la nueva visión del Convenio Internacional de Biodiversidad es a poner la naturaleza en el centro de toma de decisiones y que todo gire en torno a la naturaleza y que no pensemos en qué es beneficioso para el hombre, sino que pensemos en qué es beneficioso para la naturaleza. Desde esa perspectiva, lo que os he presentado trata de proporcionar un modelo para dar respuesta a cómo poner la naturaleza en el centro de toma de decisiones.
Pero este modelo no está exento de retos y vosotros habéis identificado un montón de retos. Y además de esos retos, pues existe un reto de un cambio de mentalidad, de un cambio de incorporar este nuevo paradigma de transformar la naturaleza como el elemento prioritario que es el sustento de nuestra vida y el sustento de nuestra economía. Y luego tenemos un reto gigante que es el reto de los datos. No lo he mencionado durante la presentación, pero este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de otra empresa, de otra organización de Baleares que se llama CBBA, que ha hecho todo el trabajo de campo y ha hecho un trabajo excepcional para recoger no solo la información científica, sino también la información socioeconómica, que incluso era más importante para el desarrollo de ese proyecto. Y a día de hoy establecer esta serie de mecanismos es, digamos, costoso y complejo. La Comisión Europea está trabajando para simplificar estos procesos y que los datos sean abiertos, que tengamos mucha más información, que los datos que se generan a través de las oficinas estadísticas nacionales estén a disposición de proyectos de conservación y de las empresas, porque esto es un modelo que va a percolar hacia las empresas, porque las empresas, igual que están presentando su información económica, ya tienen que presentar su información ambiental, y esa información ambiental la van a tener que presentar según este esquema. Con lo cual, simplemente trasladaros la importancia del cambio de visión, de que la naturaleza tiene que estar en el centro de nuestra toma de decisiones, que el modelo ha llegado para quedarse y que aún así pues tardaremos un tiempo en el que el modelo se incorpore 100%. Y que existe una guía metodológica de cómo aplicar el capital natural que se hizo con el estudio de Cala Ratjada, por si alguien quiere replicarlo en algún otro punto de Baleares o del resto del litoral español. Noelia, adelante. Esta guía está disponible online, por cierto, y os daremos el link. Yo diría que vamos muy atrasados en la parte marina, bueno, en general en la protección tanto terrestre como marina, pero la marina todavía mucho más. Que no tengamos miedo a la palabra protección porque nos puede generar beneficios, ya sea económicos como ha demostrado David, ya sea también a nuestra salud, a nuestra calidad de vida. El sistema tiene una capacidad de carga y si se traspasa, luego no vamos a tener vuelta atrás. Entonces, de que actuemos ya, que ya hay muchos estudios que demuestran cómo se puede mejorar con la protección y que empecemos a tener en cuenta también no ser tan egocéntricos, ¿no? Sino egocéntricos, como decía alguien, y pensar que dependemos de ello, que nos lo estamos tomando un poco a la ligera, o yo siento que muchas veces es, eso no va conmigo, y no es así. Si no nos queremos que nos deje un coche tirado en medio de una tormenta, mucho menos queremos que el cambio climático nos pille de sorpresa y sin las herramientas adecuadas. Entonces, pongámonos las pilas, trabajemos en conjunto, que también creo que eso es muy importante. Empezar a trabajar en sintonía, ver desde un punto de vista más global y pensar a largo plazo, no a corto plazo. Esto es una inversión que tenemos que hacer y nos va a salir más rentable actuar ahora que no actuar. Muchas gracias. Ignasi. Sí, yo diría que tenemos una gran oportunidad, y entre paréntesis, una gran necesidad de cambiar, como decía esta mañana Tony, nuestro enfoque y cambiar de paradigma para vivir de los mares y con los mares. Palabras mágicas, protección, pero añadiría gestión y tecnología, porque esto es lo que simplifica el corto y el medio plazo, que es un debate que podría no existir porque se puede hacer de otra manera, pero sí que es necesario alinear los 4 agentes que nos esta mañana en la presentación y que todos estén, digamos, en la misma página, en conocimientos y en visión, porque si no es un terreno público que sufre de un conjunto de interacciones que lo hace que cualquier gestión sea extremadamente compleja. Gracias. Y yo, para acabar, quería añadir 2 cosas muy rápidas. Una, en Cala Ratjada de Llevant, cuando se declaró la reserva, había una fortísima oposición de muchos actores, sector turismo, sector náutico, que paradójicamente, incluso sector buceo, en algunos casos, que paradójicamente los resultados muestran que son los principales beneficiados y que había empresas que se oponían a la creación de la reserva que ahora la utilizan como reclamo. Yo creo que esto es una lección importante de a veces cómo abordamos la resistencia al cambio, pues tenerlo presente. Otra es que creo que Baleares, y esto es uno de los objetivos de nuestra fundación, necesita un plan de conservación de tiburones y rayas. Obviamente el angelote sería una maravilla,
pero vamos a trabajar para proteger lo que ya tenemos, que es mucho, y ahí hay una ambición de trabajo, y creo que el Gobierno Balear debería trabajar para este plan de acción, lo mismo que está haciendo el de Canarias con el angelote, pero para los tiburones y rayas de Baleares. Y por último, un objetivo que ha asumido España, que planea sobre este foro y que está directamente vinculado con muchas de las sesiones, en especial la de economía azul, pero también la de pesca sostenible, que va a venir a continuación, es el de que España se ha comprometido, bajo la Estrategia Europea de Biodiversidad, a proteger como mínimo, como mínimo es importante, un 30% de su superficie marina como área marina protegida. Y como mínimo un 10% de toda su superficie marina bajo un nivel de protección estricta. Esto es un objetivo que puede ayudar y que puede ir de la mano de muchos proyectos de economía azul. Vamos a dejarlo aquí. Antes de cerrar, tendremos 20 minutos de coffee break, lo cual es mucho tiempo para beber mucho café y beber mucha agua, ir al lavabo y hacer lo que queráis. Pero a las 6:15, por favor, aquí, para una sesión sobre pesca sostenible y restauración que va a ser tan buena como esta. Así que muchas gracias a nuestros ponentes y a vosotros.